ver que se pegan. Y ahora sí. A partir de ahorita, si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que se les haya quedado, igualmente voy a hacer un pequeño repaso. Y espero que también con ese material, donde trato de explicarles también un poco detallado la parte de las conversiones a notación científica y lo que corresponde a hoy, que es las conversiones con unidades y diferentes magnitudes, y nos pueda quedar claro. La idea es que nos vaya quedando claro. Yo sé que esta materia es un poco complicada entre comillas. Les voy a decir por qué es complicada a mi manera de ver el tema. Para mí es complicado porque es muy poco tiempo y pues tratar de abarcar tantas cosillas es con respecto a lo que es mediciones y demás, es lo que vuelve complicado, no porque lo sea, sino que si tuviéramos más chance va uno y lo realiza, ¿verdad? Pues, por ejemplo, hay un curso que da Lina que es de metrología dimensional, que lo ven rapidísimo, o sea, lo ven en cuestión de 5 días, 4 días, dura 40 horas, pero van volando. O sea, ahí si se les quedó algo, si no entendieron algo, no les da chance de mucho, a diferencia de que, digamos, yo sí trato de que no vaya quedando ahí algún cabo suelto, pero bueno, como todo en esta vida es un poquillo complicado. Así que si tienen alguna cuestioncilla, alguna consulta, aquí en el material, como pueden ver, voy haciendo un repaso y una explicación con respecto a lo que ya se había visto de notación científica, notación decimal, ¿verdad? Que igualmente lo podemos hacer en calculadora, pero para que sepamos el procedimiento, de la misma manera lo podamos ver acá. ¿Ok? ¿Nada? ¿Consultas? ¿Pregunta? No, de momento no. Okay. Hay un poco, ¿verdad? La cuestión de los prefijos que utilizamos en base 10, que es importantísimo, ¿verdad? Saber que nosotros trabajamos en base 10. Y vamos a ver dónde llego aquí al... Okay. Unidades. Bueno, para introducir un poco el tema, como yo les había indicado, ¿verdad? En clases pasadas, en la clase anterior o tras anterior, no recuerdo en cuál de ambas, pues nosotros utilizamos un sistema métrico que es un sistema internacional, ¿verdad? Que como su palabra lo dice, internacional, es el que deberíamos utilizar todos los países del mundo, ¿verdad? Pero no es así. Todos sabemos que no es así porque existen muchos sistemas métricos. No es el único el sistema métrico y el sistema inglés, hay otros, pero no son tan utilizados, o sea, son utilizados a nivel regional o local, ¿verdad? En algunos países, o a veces ni siquiera en todo el país, ¿verdad? Depende de la región que sea. Pero los más utilizados son el sistema internacional y el sistema inglés. Lo que nos obliga a conocer, en este caso, de conversiones, ¿verdad? Pero que son conversiones que pasan de una magnitud a otra. Cuando nosotros hablamos de magnitud, ¿verdad? Y es también uno de los términos que quiero que manejen. Cuando hablamos de magnitud estamos refiriéndonos a si estamos hablando de longitud, de masa, de peso, de tiempo, de volumen. O sea, esas magnitudes son las que me dicen a mí qué estoy midiendo. Por ende, digamos, si hablamos de longitud, podemos hablar de metros, de pies, de millas, de yardas, todas esas. Y a veces necesitamos saber, quedándonos un poco ahí en la parte de longitud, y a veces necesitamos saber cuánto equivale un metro a, por ejemplo, a una yarda. Ahora, hace poco que fue el Super Bowl, ¿verdad? Para los que hay un poquillo seguidores o ven ese fútbol americano, saben que la cancha está marcada por yardas. Entonces, tal vez a uno se le haga muy parecido decir que una yarda es similar o muy cercana a un metro. No está lejos de la realidad, sí, muy cercana, pero no es exactamente un metro, ¿verdad? Entonces, ahorita después del receso que tengamos, les voy a poner un video para que ustedes vean la importancia
ya, obviamente llegando a ciertas magnitudes, ¿verdad? Pero la importancia es saber a qué equivale una magnitud con otra, porque muchas veces simplemente con decir es lo mismo, lo multiplicamos por 2 o lo dividimos entre 2 en el caso de las libras con respecto al kilogramo, no es exactamente dividirlo entre 2 porque es menos de la mitad, o en el caso del metro es un poco menos de un metro, o como hacen con la milla, por ejemplo, que lo tenemos acá, dicen que es kilómetro y medio, o sea, es un poco más de kilómetro y medio. Digamos que en una unidad no representa mucho problema, pero cuando hablamos de otras unidades, cuando hablamos de más unidades, 5, 10, por ejemplo, ya hablamos de 20 millas y le decimos 20 millas, kilómetro y medio, pues no le estamos dando la distancia correcta, le estamos haciendo que recorra menos de lo que tiene que recorrer. Digamos, cosas como esas aplicadas a la vida cotidiana, ¿verdad? Pero nosotros lo aplicamos a lo que es la parte de control de calidad, y por ende deberíamos ser un poco más precisos, o sea, dar más en el punto y llegar un poco más a la exactitud con respecto a los resultados que estemos proporcionando. Ok, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, ya conociendo la equivalencia, o lo que podríamos llamar también factor de conversión, a partir de ahí, pues digamos que la vida se nos debe simplificar, ¿verdad? Sabiendo a qué equivale un centímetro, cuántos centímetros equivalen a un pie, o cuántos pies equivalen a un centímetro, la vida debería ser más alegre. Igual acá les hago la aclaración de cómo hacer los factores de conversión si no tenemos a mano más que una calculadora convencional, ya una calculadora científica. ¿Okay? Pero bueno, voy a pasar aquí a otro documento. Este documento se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan ahí a mano, obviamente para que puedan realizar también el trabajo de esta semana, que consiste en conversiones de unidades. ¿Por qué no me abre? Qué huevón, mira. 2 horas. Ahora sí. Qué bañoso. Ok, vamos a ver. Vamos a trabajar con estas primeras conversiones para ir haciendo los ejemplos y para que lo vayan entendiendo. Vamos a utilizar esas dos primeras, lo que es centímetros y pulgadas. ¿Por qué? Porque ambas están, digamos que estrechamente relacionadas. Cuando sabemos que una magnitud está estrechamente relacionada con otra, cuando las equivalencias son muy cercanas. O sea, uno puede relacionar una pulgada con centímetros y viceversa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, un centímetro dice que equivale a 0,3937 pulgadas. O sea, un centímetro es menos que una pulgada, y el mismo factor de conversión me lo está diciendo. O sea, un centímetro equivale a 0, tanto pulgadas, o sea, es menos de una pulgada. Si ustedes tuvieran una regla a mano, si la tuvieran, si no, no se preocupen, pero si tuvieran una regla a mano se pueden dar cuenta de eso, se pueden dar cuenta que hay reglas que tienen de un lado centímetros y del otro lado pulgadas, y si hacen, por decirlo así, la equivalencia, ¿verdad?, entre un lado y el otro, se pueden dar cuenta de que sí, un centímetro no le llega todavía a una pulgada. Eso es lo que me está queriendo decir acá el factor de conversión. 3937. Entonces, por ejemplo, déjenme un segundito que estoy entendiendo. Okay, digamos que vamos a utilizar algo como Excel para poder, digamos, tener unas conversiones. Igual les voy a enseñar a hacerlo en Excel. Ahí tienen la materia para que, si lo quieren hacer de manera convencional,
o les voy a enseñar también en la calculadora. La idea es que a la hora de tener el resultado tengan el resultado correcto. Si por ejemplo yo tengo un centímetro, o sea, lo que tengo, aquí es lo que tengo, y después dice lo que quiero, para eso le tengo que aplicar un factor de conversión, o sea, de lo que tengo a lo que quiero. Entonces, pues el factor de conversión siempre lo voy a tener acá, y lo que hago es que hago una multiplicación entre lo que tengo y el factor de conversión. Con esa simple operación yo voy a tener la magnitud de lo que necesito. Por ejemplo, voy a hacer aquí la fórmula en Excel utilizando las celdas de manera muy simple. Quedaría algo como esto, o sea, la celda A3 por la celda B3, y con eso yo obtengo lo que quiero con respecto a los factores de conversión, tomando en cuenta que lo que tengo son centímetros y lo que quiero obtener son pulgadas. Entonces, por ejemplo, aquí como solamente tengo un centímetro, pues ese centímetro va a valer 0,37, o sea, mucho menos de la mitad de una pulgada. ¿Okay? Pero si yo tengo 3 y yo cambio ese 3 y hago enter, como yo tengo ahí fórmulas en Excel, ahora sí, entonces yo le digo tengo 3 centímetros, 3 por el factor de conversión me va a decir que ahora tengo más de una pulgada. Voy a ponerlo acá para que no se les enrede y lo puedan ver. O sea, centímetros a pulgadas. Ahora, entonces yo tengo 3 centímetros y esos 3 centímetros los multiplico por el factor de conversión y me va a decir que en pulgadas es 1,18. Ahora sí, o sea, tengo más de una pulgada. Eso quiere decir que una pulgada equivale a pues poco menos de 3 centímetros. De hecho, el factor de conversión, voy a regresar al documento acá. De hecho, el factor de conversión de pulgadas a centímetros, o sea, una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Mucha gente dice, sí, 2 centímetros y medio. Sí, pero ojo que ese 54, o sea, ese 4 en varios centímetros va a ser una gran diferencia, así que no podemos decir que es 2,5, o sea, es 2,54. ¿Okay? Entonces, si aplicamos eso mismo que acabamos de hacer en Excel, pero esta vez lo que voy a hacer es que voy a pasar de pulgadas a centímetros. El factor de conversión también me va a cambiar y ahora el factor de conversión va a ser 2,54. ¿Okay? Entonces acá yo puedo decir cuánto son 2 pulgadas en centímetros. Si hago esa conversión utilizando Excel y le digo 2 pulgadas por el factor de conversión para saber cuántos en centímetros, me va a decir que son 5,08. Ven que si yo digo que es 2,5 o 2,5, yo podría decir que es 5, pero ¿y los 8 milímetros que quedan ahí? Entonces ya estamos hablando de que ahí es donde tenemos que utilizar un poquito más la precisión, ¿verdad? Es utilizando la verdad acá con factores de conversión y utilizando ahí un poquillo de Excel. Voy a explicarles cómo usarlo en la calculadora. Antes de eso, primero, si tienen alguna pregunta, y segundo, si tienen calculadora, porque si voy a explicar cómo hacerlo en calculadora y no tiene o nadie tiene, pues es como medio, ahí prefiero mejor grabar un videillo y subirlo para mejor utilizar el tiempo en otra cosa. Así que preguntas hasta acá. No, hasta el momento no.
Ok. ¿Quién tiene calculadora? Yo tengo una mano. Gema, Yo tengo David. una. Sí, mira, alguien se desconectó. Había más gente conectada. Ok, entonces sí tienen, perfecto. Excelente. Entonces igualmente de ahí estoy grabando, así que ahí queda. En la calculadora, pongan atención, en la calculadora tenemos una opción súper sencilla para hacer factores de conversión. Lo que tenemos que tener claro es que, bueno, ojalá que la calculadora la tengan completa. Cuando hablo de completa es que tengan la tapa que la cubre, porque a veces esa tapa se pierde y yo sé que se pierde y se pierde con bastante frecuencia. Así que ojalá que tengan la tapa. En la tapa van a encontrar lo que vamos a utilizar, que son las conversiones, las unidades de conversión. Entonces ahí se pueden verlo. La parte inferior de la tapa es donde dice Unit Conversions, que son unidades de conversión. Eso es lo que nos facilita para poder hacer conversiones utilizando la calculadora. En Excel, como vieron, también es muy fácil que tener el factor de conversión. También lo podemos hacer con la calculadora así. Pero si no, fíjense que la calculadora tiene esa opción. Muy fácil, ahí mismo la calculadora lo explica. Igualmente se los voy a explicar. Fíjense que arriba de la tecla 8 hay una palabrita que dice comp, con V al final, que eso lo que quiere decir son conversiones. Y para activar ese conversiones está del mismo color que la tecla Shift. Por lo tanto, para activarlo yo hago Shift y esa tecla 8 para poder entrar a la opción de conversiones. Ok, entonces si hacen Shift 8 van a entrar a la opción de conversiones y les va a pedir una opción, les va a decir de la 1 a la 40. ¿Por qué? Porque de la 1 a la 40 son las diferentes opciones de conversión que tiene esta calculadora. Ok, por lo tanto, sí, adelante. Perdón. No lo entendí, no encuentro ese... ¿Cómo es la calculadora suya? Si quiere, enséñemela. Acá. No, enséñemela ahí lo tengo en la cámara, enséñemela. Ah, con razón. Esas teclas que están ahí son de color verde o de color azul, que es que no sé si la cámara me las está tirando bien. Verde. Son de color verde. Ah, ok. Si es, pero bajen un toquecito. No, pero sí, así. Ah, no, mentira. Hagamos una cosa, mándenme una foto para verla bien. Sí, ya vi que esa es un poquillo diferente, pero nada del otro mundo. Ok. Una consulta. Sí, y en la tapa del compañero no sale, porque aquí en mi tapa sí me sale. No, por eso, sí le sale a usted. No sé si sí, por eso, lo que yo he explicado hasta el momento, a usted sí le va bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahí donde usted está, que dice que ingrese un número del 1 al 40, o sea, le está preguntando del 1 al 40, va a depender de la conversión que usted quiera hacer. Y si se fija ahí en la tapa, hay 40 conversiones diferentes. En este caso, pues vamos a usar las dos primeras, que son correspondientes a las dos que acabamos de ver. Por ejemplo, ahí la primera es de pulgadas a centímetros. ¿Cómo sé que son pulgadas? Bueno, es que ahí está en inglés. Entonces ahí está pulgadas en inglés, que en inglés se dice inch. Entonces ahí ese IN significa pulgadas, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, la que está en la número 4 y el número 3, FT, eso significa feet, o sea, significa pies. Eso es para pasar de pies a metros o de metros a pies. Entonces está en inglés, simplemente es como, digamos que saber cómo se dice y utilizarlo. Por aquello para que no lo hagan. ¿Sí me mandó la foto, Eddie? Sí. Ok. Sí, señor. Voy a ver. No me ha llegado. Es que igualmente por aquello, hay alguna tecla, en alguna parte de alguna tecla tiene la palabra o sea, que dice así, CONV, conversión. No. Cos. No, cos no. Esa cosa es para las constantes. ¿Será que está medio borroso? ¿Será que está borrado? No. No, esa nueva, de hecho.
Y en la tapa tiene alguna información. No. De hecho voy a mandarle la foto de la tapa porque tampoco me lo veo así tan... Ay, ¿no será que esa calculadora O no estoy, tiene? Qué terrible, ¿no? o estoy bateando yo. Bueno, ya vamos a ver, puede ser que me llegue la fotografía, a ver si es que casualmente esa no tiene. Sería una sorpresa, ¿verdad? Que no tenga, porque lo normal es que sí. Más como se dice que está nueva, ¿verdad? Es que no me ha llegado la foto. Sí, seguro que me la mandó. Sí, señor. Termina 3083 el número. No, 8330. Qué extraño, lo tomé del grupo. Sí, me aparece del grupo 8564-3083. Sí, puede ser que tal vez la operadora de pensiones, digo yo. Estoy durando llegar. Bueno, en fin, como ya la compañera lo vio, si ingresamos, por ejemplo, el factor de conversión 0,1, nos va a dar la opción de pasar de inch a centímetros, o sea, de pulgadas a centímetros. Entonces ahí, moviéndonos con las flechas que tiene la calculadora, nos posicionamos antes del inch y le decimos que, por ejemplo, 3 inch, y luego le doy igual y me va a hacer la conversión. O si le digo, por ejemplo, que en vez de 3 inch, 2 inch y le doy igual, me va a hacer la misma conversión que acabamos de hacer, que es 2 pulgadas a centímetros, o sea 5.08. O sea, nos va a dar la conversión sin necesidad de hacer sin necesidad de utilizar el factor de conversión, porque probablemente el factor de conversión no lo sepamos. Si no tenemos un documento como este a mano o no lo sepamos de memoria, no vamos a saber cuál es el factor de conversión. Pero la calculadora, como ya tiene esa opción, por lo menos esta, ¿verdad? Digamos que no vamos a tener ningún problema. Igual cualquier cosa, y no me ha llegado, cualquier cosa, si no, ahí luego la veo y me cercioro a ver si es que tal vez esa no tiene, porque vos decís que no aparece nada ahí que diga conversión, no, y tampoco en la tapa tiene ninguna lista de unidades de conversión. Entonces, no. Bueno, ahí La verdad son los modos chip. puede ser que no la tenga, o puede ser que la tenga en otro lugar, o sea, para llegar ahí haya que hacer otra cosa. O sea, puede ser, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a igual ahora lo busco en el manual, a ver cómo está. Sí, igualmente, como se dice, si está nueva, puede buscar en el manual a ver si tiene alguna parte donde diga unidades de conversión, ¿verdad? O conversiones. Donde Okay. si tiene esa opción sería factible, ¿verdad? Que lo utilice. Ok, eso hablando de pulgadas y de centímetros, ¿verdad? Que son, digamos, medidas pequeñitas. Cuando hablamos ahora, por ejemplo, de metros, vamos a hacerlo, por ejemplo, metros con yardas. ¿Okay? Y aquí nos dice que un metro equivale a 0,09 yardas. Ok, entonces aquí también es para que ustedes utilicen un poco, ¿verdad? Digamos que la lógica. O sea, me está diciendo que un metro equivale a 1,09 yardas. O sea, un metro es más que una yarda. Si yo me voy un poquito más abajo, no me diga que no incluí la yarda. Bueno, no lo tengo ahí, pero está aquí en esta presentacióncilla. Entonces, aquí sí lo tengo incluido, entonces lo vamos a agarrar de acá.
Aquí está. Entonces me dice que una yarda, aunque no está incluida en ese documento, voy a tratar de incluirlo, si no también está por acá. Me dice que una yarda es 0,91 o 915 metros. Entonces aquí es también lo que les digo, o sea, utilizamos un poco la lógica y me está diciendo que una yarda es entonces menos que un metro, a diferencia del anterior que les indiqué o que me indica que un metro es 1,09 yardas, entonces un metro es más que una yarda. Son como cosillas que nos ayudan a entender un poco, ¿verdad?, a la hora de hacer las conversiones y de obtener los resultados, porque a veces obtenemos un resultado que no es, y sabiendo la comparación que tenemos entre una unidad y otra, podemos determinar cuando está bien o cuando puede que esté mal. Entonces, vamos a utilizar aquí el Excel, por ejemplo. Entonces, vamos a pasar de metros, esta vez, a yardas. Ok, ¿cuánto era un metro? ¿Cuánto es para obtener un metro? ¿Cuánto es para yardas? Era 1,09 algo. 0915. Sí, gracias. Okay. Obviamente, como solo tengo uno, nos va a dar uno. Pero si yo tengo, por ejemplo, mira, eso en el Super Bowl, ¿cuánto era que manejaban? 50 yardas o 100 yardas, no recuerdo exactamente. Yo más o menos ahí lo veo, pero no es tanto. Entonces, mire, ¿cuántos son 50 yardas en comparación? ¿Cuántos son 50 metros en comparación a yardas? ¿No? Bueno, aquí más bien lo estoy haciendo al revés, es al contrario, pero si quiero saber cuántos son 50 metros en yardas, como ustedes ven, la diferencia no es tanto, pero mientras más cantidades utilice, obviamente la diferencia se va haciendo más. Si yo utilizo, por ejemplo, 600 yardas, y pues ya aquí de 600 metros en yardas me va a decir que son 650. Entonces ya ahí se está viendo un poco más la diferencia. Pero vamos a hacerlo al revés, que realmente es como más lo utilizamos, pasarlo de yardas a metros. Y acá el factor de conversión era 0,915, si mal no me equivoco. Tengo 37. Perdón. Sí, 0,91, no sé, 915. Ok. Entonces, dice que una yarda es 0,9, o sea, menos que un metro. Entonces, ahora sí, yo digo que mira, ¿cuánta distancia tiene que recorrer un jugador de fútbol americano para hacer un touchdown? Son 100 yardas, me parece. Okay. Entonces uno puede decir, mira, 100 yardas, sí, 100 metros. No, no son 100 metros, son 91 metros. O sea, es menos de lo que nosotros podríamos denominar una cuadra, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, y tras de eso les cuesta recorrer esa cantidad de distancia. ¿Ok? Es utilizando las yardas. Por ejemplo, si queremos utilizar vamos a hacer ahora aquí las millas y los kilómetros. Una milla equivale a 0,609, ese me lo sé de memoria. Una milla equivale a 1,609 para tener en kilómetros. Okay, entonces mira cuánto está de aquí a cuánto está la próxima estación de gasolina. Entonces nosotros estamos en un país donde se manejan las millas y nosotros le decimos, ok, sabemos cuánto está en kilómetros, pero entonces le decimos el kilómetro pensando que son millas, y ahí es donde se nos va a complicar un poco el asunto, porque estamos dejando de lado mucha distancia. Ok, entonces por ejemplo acá a 20 millas, ¿okay? ¿Cuántos son 20 millas en kilómetros? Okay, 20 millas en kilómetros son 32. Hay que recorrer 32 kilómetros, ya no es lo mismo decir 20 que decir 32.
Esas mismas conversiones, para que les quede claro, están en la calculadora, ¿no? Utilizando ahí los factores de, perdón, las unidades de conversión. Aquí lo que estamos utilizando son los factores de conversión. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? Los que estamos al momento. Vamos a devolver un poquitito nada más. ¿Cuál fue la fórmula que utilizó para meter el factor de conversión? En el Excel. Correcto. Ya lo pongo. O sea, lo que estoy utilizando, o sea, lo que tengo que tener claro es de dónde a dónde. O sea, lo que tengo y lo que quiero. ¿Verdad? Que se los estoy poniendo ahí. Entonces, dependiendo de lo que yo tengo y lo que yo quiero, así tengo que utilizar el factor de conversión. O sea, tengo millas y lo que quiero son kilómetros, entonces aplico el factor de conversión, o sea, el factor de conversión correspondiente a millas para obtener kilómetros. Lo mismo con los centímetros, lo mismo con las pulgadas. No voy a entrar mucho en detalle con otras unidades, digamos, como por ejemplo litros, como por ejemplo otros factores, ¿verdad? De peso, ¿verdad? Porque realmente en metrología lo que más utilizamos son las unidades de longitud, de distancia, ¿verdad? En este caso estamos utilizando distancias muy convencionales, pero los que estamos metidos en control de calidad sabemos que utilizamos distancias más pequeñitas, ¿verdad? Como micras, utilizando el pie de rey o el micrómetro, entonces ya son distancias un poco más pequeñitas, pero para eso igualmente es bueno tener una base como esto que estamos haciendo ahorita para poder luego entender cuando utilizamos conversiones más pequeñas. Más pequeñas estoy hablando de milímetros, ¿verdad? Milímetros, todavía con los milímetros los podemos ver, yo todavía los milímetros los puedo ver ahí, ¿verdad? En una regla, pero ya a distancias más pequeñitas, ¿verdad? Las micras, los nanómetros y todo eso, sí utilizamos un instrumento, pero sí es bueno que tengamos claro la equivalencia que tiene cada uno de ellos, principalmente en base 10, que es como está establecido, y luego que tengamos la distancia, poder convertirla a otra unidad o a otra magnitud que no es la que utilizamos en este lado del mundo. Ok, no, perfecto. Entonces, vea, voy a tomarme un poquito de agua y a la vez vamos a hacer una pausa. No se desconecten, ya casi continuamos. Yo les aviso igual ahí para que sepan, por aquellos que no estén ahí cercanos. Vamos a continuar. Y si tienen que hacer algo de una vez para que aprovechen, ya la segunda parte les voy a explicar. Bueno, lo que tengo que decirles, la cuestioncilla que tengo que informarles, y también ya para ver un poquillo la parte de estas mediciones que les acabo de mencionar, ¿verdad? Vistas con un poco ahí de los instrumentos, aunque no es el instrumento en sí, porque no se los puedo enseñar. Ahí tengo una cuestioncilla que conseguí como ejemplo. Okay, entonces, ¿alguna pregunta antes de desconectarnos o algo así? O si no, ya casi regresamos. No. Ok, perfecto, ya vuelvo. Este es un billete de 20.000 colones costarricenses y un billete de 20 córdobas nicaragüenses. Resulta que más o menos al tipo de cambio de hoy,
número 20. David, Gema, ya estamos de vuelta. ¿Escuchan? Sí, Sí, Ok. profe. Ok, vamos a ver lo que se me hizo. Aquí está. Chicos, me confirman si pueden ver lo que está en la pantalla, me confirman si pueden ver ese instrumento. sí, bro. Ok. Sí. Ok, perfecto. Mientras tanto, voy a irles comentando el asunto que tengo que tengo que informarles. Son dos cositas. La primera es que estaba hablando el director de la academia, del instituto conmigo, y me estaba diciendo, me preguntó la posibilidad, y yo le dije que pues estaba bien, de otorgarles un certificado a mediados del técnico, o sea, cuando vayan por la mitad del técnico, otorgar un certificado, no como técnico, ¿verdad? Obviamente, no como técnico completo, sino un certificado el cual pues, les ayude o tengan ahí, digamos, un poco de motivación, ¿verdad? Acá en el programa, ¿verdad? Porque obviamente yo sé que esperar un año y a veces se vuelve bastante, y con cosillas que puedan atrasar de camino y demás. Entonces estamos ahí, estamos en esas. Creo que sí es una posibilidad, un 90% seguro.
Eso sería cuando acaben en la mitad, o sea, cuando hagan después del sexto módulo. En el caso de ustedes, vamos por el cuarto, así que después de 2 módulos más, la idea es otorgarles un certificado. Ahí estamos todavía por definir el nombre. Estamos considerando 2 nombres, ¿verdad? Uno como inspector de calidad y otro como auxiliar de calidad. Yo me inclino más por el segundo, ¿verdad? Como auxiliar de calidad, donde pues obviamente ahí ya ustedes pueden tener conocimientos y ciertas habilidades con las que puedan desempeñarse por lo menos en un puesto así. Igualmente ahí también para los que tengan algún trabajo o estén ahí peleando, pulseando un ascenso, que a veces pasa, pues que también les pueda ayudar. Como les digo, estamos en eso, estamos empezando. Lo más probable es que sí sea una realidad, y yo esperaría que sea también factible para ustedes, ¿verdad? Yo tengo otros grupos, pero con ellos estoy empezando, ¿verdad? Ya con ustedes sí estoy más avanzado, así que ahí vamos a hacer esa opción. Si les parece, no les parece, si tienen algún comentario o alguna sugerencia o algo por el estilo, igualmente les digo, ¿verdad? Como el instituto, pues si quieren el certificado, cosa que tampoco es obligatorio, pero si lo quieren, el instituto creo que les va a cobrar, creo que son como 10,000 colones, ¿verdad? Lo que cobran para la emisión del título, ¿verdad? El certificado en sí. Creo, ¿verdad? Eso es lo que creo que cobran. Puede ser que me equivoque, puede ser más, puede ser menos, o no sé. Ahí eso se los informará la parte obviamente administrativa, pero yo igualmente hago ahí el enlace. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión que no les haya quedado claro con respecto a eso? De hecho, me parece bien. Sí, no, de hecho la opción es bastante positiva, me parece a mí, ¿verdad? Claro, muy buena. Entonces, Ayuda para crear el currículum mientras uno saca el programa completo. sí, bueno, no sé, los que tuvimos la oportunidad de sacar primero un técnico y después un diplomado, pues digamos que se nos facilitaron bastantes cosillas, y de ahí lo motivan a uno a seguir, ¿verdad? También en el medio. El asunto es que sí, yo sé que como el técnico dura, digamos, es que dura lo que tiene que durar un técnico, la verdad. Tampoco vamos a decir, mire, ¿por qué dura? ¿Por qué no? Yo sé que hay lugares donde a veces van haciendo hasta los programas de como avanza como avanza el grupo, así van haciendo los contenidos. Pero bueno, ¿cómo? Ok. Bueno, lo segundo es que probablemente yo necesito un permiso para el próximo mes, y probablemente vaya a estar 2 semanas fuera, ¿verdad? Eso por asuntos ahí que me salieron ahí en el trabajo. Así que pues voy a tener que solicitar un permiso de 2 semanas. Lo que les va a afectar a ustedes, pues obviamente es un atraso de 2 semanas, pero yo lo que voy a hacer es que voy a dejar abierto el módulo, que es el módulo siguiente. En el caso de ustedes es el módulo de fundamentos de procesos, y al dejarlo abierto pues van a tener chance de, digamos, tener más tiempo para completar dicho módulo. Pues por aquello, para que también estén avisados y avisadas. No lo vean como un retraso, véanlo como que van a tener más tiempo para poder ver esa parte. En fundamentos de procesos vamos a hacer algunos diagramas que tienen que ver propiamente, ¿verdad?, con procesos. Así que para ello vamos a utilizar Visio, ¿verdad? Si en algún momento no lo han podido descargar, o igual ahí cualquier cosa me piden o me dicen, muchos me han pedido el enlace, ¿cómo se llama? El permiso para hacerlo, cualquier cosa igual, ahí lo vamos viendo de camino. Si no tienen Visio, o no quieren, o no tienen la posibilidad, como sea, igualmente tenemos la opción de la regla, que es la que en algún momento les había indicado, así que no se preocupen por eso, ¿verdad? Tampoco es que hay que... Ok, ¿alguna pregunta?
una observación. No. Ok. Ok, esto que tenemos acá, o esto que ustedes ven ahí, es una simulación de un pie de rey, o sea, lo que nosotros conocemos como pie de rey. En algunos otros lugares le dicen calibrador, en algunos otros lugares le dicen caliper, de hecho se llama caliper en inglés, ¿verdad? Pero esto es lo que utilizamos para medir distancias como las que acabamos de ver hace poquito, ¿verdad? Distancias como centímetros, pulgadas, pies, bueno, hasta un pie más, algunos llegan hasta un pie, algunos no, depende del pie de rey que estemos utilizando. Y a la vez también podemos medir ahí un poco los milímetros. Este instrumento lo que nos permite es tener una gran precisión con respecto a las medidas que estamos utilizando. Dame un segundito para ver si aquí me presenta. Vamos a ver. Obviamente esto es como un programilla de simulación. No se los puedo pasar porque esto vieras que es un poquillo complicado para compartirlo. Lo que sí les voy a pasar son algunas teorías que aparecen acá, como las partes que yo utilizo para hacer diferentes mediciones. Para los que no conocen este instrumento, yo tengo esta parte de acá donde se abre y se cierra. Por ejemplo, voy a hacerlo acá. Donde se abre y se cierra, y por ende aquí, que tengo dos partes, de hecho son tres partes las que se pueden utilizar para medir, pero de momento vamos a utilizar estas dos. Acá yo coloco un objeto, el objeto que yo quiera, y abriendo y cerrando el instrumento puedo tener la medición que tiene ese objeto, ya sea la medición de largo, de ancho, de diámetro, dependiendo del objeto que sea. Si es un objeto circular, pues vamos a obtener el diámetro, etcétera. Si por ejemplo yo coloco ese objeto, puedo colocarlo aquí. Esta parte también me da la medición, pero esta parte me da la medición para poder medir interiores. ¿A qué me refiero con interiores? Por ejemplo, yo puedo colocar ahí la tapa de un refresco y yo quiero saber cuánto mide, pero por dentro, ya no por fuera, porque si la quiero medir por fuera, la coloco aquí, me da el diámetro exterior. Pero si yo la quiero medir por dentro, coloco la tapa aquí, abro o cierro el instrumento dependiendo cómo esté la tapa, y ahí me va a dar la longitud del diámetro, pero interior, por dentro. ¿Ok? Y también, eso no lo voy a entrar mucho en detalle, pero el instrumento también tiene una parte acá donde se abre o se cierra, dependiendo cómo yo abra el instrumento, y me va a servir para medir profundidades, la profundidad de un envase o algo por el estilo, pero no vamos a entrar mucho en detalle con eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el instrumento está hecho para que yo pueda tener una mejor precisión. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ver, perdón, es que la pantalla... Ahí. Ok, ahí, ahora sí.
si yo abro y cierro el instrumento me va a decir, digamos, en este caso acá, la pantalla, me va a decir la medición que yo tengo en esa abertura que yo tengo acá del pie de rey. Lo normal hoy en día es que estos calipers, estos pie de rey, vengan con esa misma pantallita, vengan con esa pantalla que yo tengo acá, pero la trae el mismo instrumento, y ahí me dice, ok, usted tiene una medición de 3,95. Ok. Yo sé que esto que voy a explicar ahorita probablemente les vaya a quedar ahí en el aire, no lo vayan a entender del todo, o tal vez sí lo entiendan. ¿Pero por qué? Porque normalmente antes, cuando estos instrumentos no existían, y yo fui parte de esa generación, cuando esos instrumentos no existían, había que hacerlos de manera con análoga, o sea, leyéndolos. O sea, no tenían la pantallita que tienen ahorita. Entonces había que abrir y ver la medición que yo tengo aquí y la que yo tengo acá. O sea, básicamente combinar lo que me da primero arriba y luego lo que me da abajo. Eso en ese instrumento se llama el nonio, que es el que yo tengo que combinar con esta lectura. O sea, eso es como prácticamente como ser un lector de instrumentos de metrología. Para los que trabajen o hayan trabajado en metrología, o alguno que conozca esa parte, sabrán que ellos trabajan mucho con esto, porque ellos tienen que calibrar el instrumento, por lo tanto tienen que saber leerlo, y no importa que aquí diga esto, igualmente cerciorarse de que ese instrumento acá tenga esa misma lectura. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues primeramente hago la lectura de arriba. La lectura de arriba me dice que yo estoy en 1, 2, 3, 4 rayitas. La primera no se cuenta, obviamente, porque es 0. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces yo puedo decir que tengo 4 milímetros. Pero resulta que ese 0, que es el que se acomoda acá con esa con esa cuarta raya, podría ser que esté ahí, o podría ser que no. ¿Cómo lo sé yo? Pues eso yo lo sé viendo entonces la lectura de la segunda parte, que es lo que está en rojo. Por eso les digo, el instrumento parece ser bastante legible, pero acá cualquiera se puede ir en que yo tengo 4 milímetros y lo que tengo es 3. O sea, todavía al parecer, si yo lo agrando, es que no lo quiero agrandar mucho, si yo lo agrando, resulta que ese 0 no está todavía en el puro 4, o sea, está casi llegando al 4. Y eso yo lo veo en esta otra parte de acá, en donde se alinean. Como yo veo que ninguno se alinea, y el que se alinea es este, y ese que se alinea es una medida de 95, o sea, por aquí tengo 80, 85, 90, 95. Entonces eso lo que me dice es que todavía no está en el 4, sino que está casi, y donde tengo alineado es en el 95. De ahí que la lectura sea 3,95. Como les digo, yo sé que es un poco complicado, pero por lo menos acá yo trato de mostrarles cómo es la lectura con estos instrumentos, y que el día de mañana, si por A o por B tengan que usarlos, no los agarren de previso y que digan, mire, pero usted no llevó algo de calidad. Sí, no le enseñaron algo de instrumentos. No, nunca nos enseñaron. Entonces aquí por lo menos ya les muestro un poco de cómo está configurado la lectura, cómo son las lecturas con esos instrumentos, cómo hace ese instrumento para llegar a esa lectura de 3,95. ¿Preguntas? ¿Consulta? Esto no entra dentro del trabajo que queda para esta semana. Para esta semana el trabajo que tienen es hacer conversiones, pero conversiones como las que acabamos de explicar, ¿verdad? De centímetros a pulgadas, metros y demás, ¿no? Esto es, digamos, que para mostrarles a ustedes un poco, ¿verdad?, cómo están hechas el mundo de la metrología. Profesor, ¿y ese instrumento se usa, bueno, digamos, para... o qué tipo de usos tiene? Porque el otro día estaba viendo yo que, bueno, un problema eléctrico ahí en el trabajo.
Y entonces, un tornillo que estaba haciendo ahí, que hace contacto, era creo que es una caja que es trifásica o algo así. Y el mae después sacó un instrumento de esos y dice, mae, mira el tornillo, dice, para que sea igual, que vayan a traer uno igual, pero me parece que el tornillo perdió parte de la rosca también con el circuito que se hizo. Sí, exactamente, sirve para, es que como, para que lo tengan claro, vamos a ver si con esto tal vez se ubican bastante mejor. Eso sirve para medir cualquier pieza, principalmente piezas pequeñas, ¿verdad? Entonces en este caso estamos hablando, por ejemplo, usted lo vio usándolo en tornillos, pero aplíquelo a cualquier otra pieza que fabriquen o que elaboren en sus lugares de trabajo donde ustedes quieran aplicarlo. Entonces, digamos, yo necesito medir, vean por ejemplo la calculadora tiene teclas, todas esas teclas se supone que tienen que medir iguales. Entonces, con un instrumento así yo puedo medir esas teclas, ¿verdad? Colocando cada tecla, ¿verdad? En un instrumento como eso para poder tener la medición y que cerciorarme que todas midan igual. Piezas como esas que usted dice de tornillos, piezas eléctricas, conectores, incluso los cables, pensé que más bien me iba a hablar de los cables, ¿verdad? Eléctricos. Los cables también tienen una medición, o sea, entonces a veces eso se le llama el calibre de los cables, porque los electricistas, dependiendo del voltaje que tenga un lugar, así tienen que usar el cable. O sea, un cable, yo no puedo utilizar el mismo cable para cualquier parte eléctrica, porque si es una parte donde utiliza un voltaje muy alto, necesito un cable que sea más grueso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso creo que muchos lo saben, pero a veces no lo toman en cuenta. Entonces, dependiendo del voltaje, ellos saben que dependiendo del voltaje tienen que usar un calibre, un grosor, por decirlo así, más grueso que otros. Igualmente, por ejemplo, aquí no lo vamos a aplicar porque ese instrumento ya no serviría para eso. Para eso vamos a ver otro la otra semana, que es el micrómetro. Por ejemplo, para medir las hojas de papel, vean las hojas de papel. Las hojas de papel tienen un espesor. Ustedes agarran una hoja de papel o agarran un cartón, o vean donde imprimen los títulos o donde imprimen las tarjetas de felicitación, tienen un espesor, eso se llama espesor, un espesor más grueso o más delgado. Para medir esos espesores utilizamos un instrumento, digamos que muy parecido a este, pero más pequeño y que nos va a permitir medir distancias más pequeñas, en este caso espesores. Las bolsas de plástico, ustedes ven que hay bolsas que son más resistentes, más gruesas, obviamente. Entonces ahí estamos hablando de bolsas que están hechas con un espesor más grueso o más delgado. Para ello utilizamos estos instrumentos que en este caso se llama micrómetro. Voy a tratar de una vez así avanzo un poquillo, por lo menos mostrárselos. Incluso supongo que algunos ya lo habrán utilizado, porque si trabajan en eso, y tal vez alguno de los que no esté conectado. Sí, de hecho yo sí utilizo mucho eso. Aquí está el micrómetro. Entonces, digamos que con este micrómetro sirve hasta para medir el grosor de un pelo, de un cabello, perdón, de un cabello. Entonces, vamos a ver que me abra aquí. Entonces, por ejemplo, este instrumento nos permite medir en pulgadas, centímetros, incluso hasta milímetros, sin ningún problema. Pero cuando ya yo necesito medir cosas más pequeñitas, como les dije antes, a los milímetros, ahí es donde utilizamos este otro. Qué belleza, porque no me abre. Ya lo he abierto 3 veces, es capaz de que ahorita se me abre y se me abre 3 veces.
La computadora esa se me está poniendo lerda cada vez que tengo varias cosas abiertas. Y es que necesito tener abiertas varias cosas. No, pero bueno, vamos a ver si esto lo abre. Por ejemplo, vean acá, acaba de poner el lector para que me lea menos de 1 milímetro, o sea, me está leyendo 0,05. Digamos que hasta ahí es lo mínimo que puede leer. De hecho, los instrumentos, por eso les digo, sería más conveniente tener uno bastante tiempo para poder dar este curso con más cosas, digamos como lo recibió en una universidad, que uno tiene un cuatrimestre entero. El mismo instrumento les dice la precisión que tiene. Entonces, el instrumento va a decir que tiene una precisión de 0,05. En este caso esa precisión es lo menos que va a medir. Pero resulta que de 0,5 para acá yo tengo más. Ustedes ya saben que tengo más mediciones. Lo que llamamos micras, nanómetros, etcétera. No me quiere cargar, no sé por qué. Vamos a ver. Debe ser que está lerda. Igual también hay una cuestión que también tienen que tomar en cuenta, que también cuestiones de tiempo y de muchas cosas, es la utilización de estos instrumentos, o sea, la manera correcta de tomarlos, de agarrarlos, de hacer la lectura y demás. Vamos a ver, ese es como el más común que uno puede encontrar. Este es uno de los micrómetros más comunes que uno puede encontrar. Esta parte es donde yo hago la medición, la abertura, y acá puedo obtener la lectura. Ya también vienen con esta pantallita, pero la lectura de estos instrumentos es diferente, por eso es que no lo voy a ver ahorita, porque la lectura de este se hace con este tambor, es giratorio, entonces no es igual que con el PDR. Entonces si yo les explico ahorita esto y ya les expliqué el otro, digamos que yo sé que tal vez no lo van a quedar completamente claro, pero así no los enredo menos. ¿Okay? Y como ven, el instrumento en esa parte de acá es donde le va a decir la precisión, o sea, lo que el instrumento puede medir como mínimo, como máximo, etcétera. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta acá, señoras, señores, caballeros? No. Ok, entonces ahí ahorita le subo la clase, le subo el trabajo, que es hacer las conversiones. Simplemente las conversiones sí tienen una particularidad en el trabajo, que sí tienen que hacer referencia a qué fue lo que hicieron para llegar a ese resultado. Algo muy parecido a lo que yo les acabo de explicar a ustedes, ¿verdad? Que es utilizar el factor de conversión, ya sea que lo multipliquen, obviamente, o lo dividan, porque también está la opción que lo puedan dividir. Ahí en la presentación les dejo la parte, y en la presentación también está un poco un repaso de la parte de notación científica, por aquello que les haya quedado ahí claro, o por aquello que tengan que arreglar la tarea, porque todavía tienen posibilidades de subir la tarea o cambiarla, por aquello que hay algo que necesiten modificar. De momento, si no tienen alguna otra consulta, sería. Bueno, la última consulta que tengo es con respecto a la plataforma. Ajá. Yo creo que a mí se me han borrado los cursos anteriores, solamente me queda el que tiramos la última vez, el último paso.
acaba de pasar, de hecho. Sí, de hecho, Y los otros dos se borraron. de hecho eso fue que lo abrí para que pudieran ver las calificaciones. Pero los cursos es que el módulo se cierra porque el administrador de la plataforma tiene que utilizar ese campo para poder meter a otros cursos. ¿Usted qué es lo que quiere? Es que como el material o algo por el estilo, ¿no? Sí, era que pensé que iba a quedar ahí porque yo no tuviera que echarle una ojeada o algo así. Sí, yo entiendo. A mí me ha pasado lo mismo en otros cursos que he llevado, que me confío y después se cierra, porque así pasa en todo lado, no crean. Digamos, a mí me pasó en el INA, que llevé una capacitación ahí de transformación de plásticos, y me confié y después cuando ya quise como respaldar, ya no estaba, porque ya había terminado. Entonces de ahí el profesor le pregunté, pero me dijo que iba a tratar de pasar. Eso fue hace ratillo ya y nunca me pasó nada. Pero ok, lo que podemos hacer entonces es que voy a tratar de ir haciendo como algún tipo de compendio, algún tipo de antología o algo por el estilo. Eso sí lo he pensado para aquello, y que también lo tengan ahí como a modo de material, ¿verdad? Porque como el instituto también el instituto les ofrece a ustedes el material, pero el material es lo que damos, ¿verdad? Si ustedes no lo respaldan, yo sé que puede darse por diferentes razones, pero el material yo lo tengo a mano, así que por eso no hay ningún problema. Ok, perfecto. Okay. Ya, no hay. ¿Alguna otra pregunta ahí, David? O